preceptos de la caridad y de los 10 mandamientos de la ley. Capítulo 5. Del amor al prójimo. Habiendo sido interrogado Cristo sobre cuál fuese el mayor mandamiento, a esta única pregunta dio dos respuestas. Y la primera fue: amarás al Señor tu Dios, de lo cual ya hablamos. Y la segunda fue: y a tu prójimo como a ti mismo. Aquí hay que considerar que quien esto observa, cumple con toda la ley. Dice el apóstol en Romanos 13, versículo 10. La caridad es la plenitud de la ley. Debemos saber que 4 motivos nos llevan a amar al prójimo. Primero, el amor divino. Porque como dice Primera de Juan capítulo 4, versículo 20, si alguno dice, yo amo a Dios, y odia a su hermano, es un mentiroso. En efecto, quien dice que ama a alguien, pero a un hijo suyo o un miembro suyo lo odia, miente. Ahora bien, todos los fieles somos hijos y miembros de Cristo. Dice el apóstol en 1 Corintios capítulo 12, versículo 27. Vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros los unos de los otros. Por lo cual, quien odia a su prójimo, no ama a Dios. El segundo motivo es el precepto divino. En efecto, Cristo, al retirarse entre todos los preceptos, este precepto principalmente les prescribió a los discípulos, diciendo en Juan capítulo 15, versículo 12, Este es mi precepto, que os améis los unos a los otros, tal como yo os he amado. En efecto, ninguno que odie al prójimo guarda los preceptos divinos. Luego esta es la señal de la observancia de la ley divina, el amor al prójimo. Por lo cual dice el Señor en Juan capítulo 13, versículo 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os amáis los unos a los otros. No dice que en la resurrección de los muertos, ni en algún otro milagro manifiesto, sino que esta es la señal, si os amáis los unos a los otros. Y esto lo comprendía muy bien San Juan, pues decía en 1 de Juan capítulo 3, versículo 14. Sabemos que hemos sido trasladados de la muerte a la vida. ¿Y por qué? Porque amamos a los hermanos. El que no ama, permanece en la muerte. El tercer motivo es la participación de la naturaleza. En efecto, como dice el Eclesiástico capítulo 13, versículo 19, todo animal ama a su semejante. Por lo cual, como todos los hombres son semejantes, por la naturaleza, deben amarse mutuamente por lo mismo. Odiar al prójimo no solo es contra la ley divina, sino también contra la ley de la naturaleza. El cuarto motivo es la consecución de una utilidad. En efecto, todo lo de uno le es útil a los demás, por la caridad. Esta es, en efecto, lo que une a la Iglesia y hace comunes todas las cosas. Salmo 118, versículo 63 dice: Yo participo con todos los que te temen y guardan tus mandamientos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este es el segundo precepto de la ley, y trata del amor al prójimo. Ya dijimos cuánto debemos amar al prójimo. Ahora falta hablar del modo del amor, lo cual se nos indica al decirnos como a ti mismo. A propósito de estas palabras, podemos considerar 5 cosas que debemos observar en el amor. Lo primero es que debemos amarlo verdaderamente como a nosotros mismos.
Así lo hacemos si lo amamos por Él mismo, no por nosotros. Por lo cual es de observar que hay tres amores, de los cuales dos no son verdaderos, y el tercero sí lo es. El primero es el que nace del egoísmo. Eclesiástico capítulo 6 versículos 10 nos dice: Es tu amigo por participar de tu mesa, y no permanecerá en el día de la pobreza. Y ciertamente, este amor no es verdadero. En efecto, desaparece al desaparecer el provecho. Y así no queremos el bien para el prójimo, sino que más bien queremos un bien que sea de utilidad para nosotros. Y hay otro amor que procede de lo deleitable, y tampoco este es verdadero, porque falta al faltar lo deleitable. Y así, con este amor, no queremos principalmente el bien para el prójimo, sino que más bien queremos su bien para nosotros. El tercero es amor porque su motivo es la virtud, y solo este es verdadero. En efecto, de esa manera no amamos al prójimo por nuestro propio bien, sino por el suyo. Lo segundo es que debemos amar ordenadamente, o sea, que no lo amemos más que a Dios o tanto como a Dios, sino que debemos amarlo como a ti mismo. Cantares capítulo 2 versículo 4 nos dice: Él ha ordenado en mí la caridad. Este orden lo enseñó el Señor en Mateo capítulo 10 versículo 37 diciendo: El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Lo tercero es que debemos amarlo de manera eficaz. En efecto, no solo te amas, sino que también te procuras bienes empeñosamente y evitas los males. Así también debes hacer con el prójimo. Primera de Juan capítulo 3 versículo 18 nos menciona: No amemos de palabra ni de lengua, sino de obra y de verdad. Pero ciertamente son malvados los que aman con la boca y dañan con el corazón. De ellos dice el Salmo capítulo 27 versículo 3: Hablan de paz con su prójimo, mientras la maldad está en su corazón. Dice el apóstol en Romanos capítulo 12 versículo 9: Que vuestra caridad sea sin doblez. Lo cuarto es que debemos amarlo con perseverancia, como te amas a ti perseverantemente. Proverbios capítulo 17 versículo 17 nos dice: En todo tiempo ama el que es amigo, y en la desventura se conoce bien al hermano. Esto es tanto en la adversidad como en la prosperidad. Y más bien entonces, o sea, en el tiempo de la adversidad, es cuando mejor se reconoce al amigo, como dice la Escritura. Pero es de saberse que son dos las cosas que ayudan a conservar la amistad. En primer lugar, la paciencia, pues el varón iracundo suscita riñas, como se dice en Proverbios capítulo 26 versículo 21. En segundo lugar, la humildad, que produce lo primero, o sea, la paciencia. Proverbios capítulo 13 versículos 10 nos menciona: Entre soberbios siempre hay contiendas. En efecto, el que se magnifica a sí mismo y desprecia a otro, no puede soportar sus defectos. Lo quinto es que debemos amarlo justa y santamente, de suerte que no lo amemos para pecar, porque ni a ti has de amarte así, porque así perderás a Dios. Por lo cual dice Juan capítulo 15 versículo 9: Permaneced en mi caridad, caridad de la que dice el Eclesiástico capítulo 24 versículo 24: Yo soy la madre del amor hermoso.
Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Malentendían este precepto judíos y fariseos, creyendo que Dios preceptuaba amar a los amigos y odiar a los enemigos. Y por eso, por prójimos se entendían únicamente a los amigos. Pues bien, Cristo se propuso reprobar tal interpretación, diciendo en Mateo capítulo 5, versículo 44, Amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os odian. Porque es de saberse que cualquiera que odia a su hermano no está en estado de salvación. Primera de Juan capítulo 2 versículo 9 nos dice, El que odia a su hermano está en las tinieblas. Pero es necesario notar que aún en esto se halla cierta contrariedad. En efecto, los santos odiaron a algunos. Dice el Salmo 138, versículo 22, Los odio con el más perfecto odio. Y el Evangelio en Lucas capítulo 14, versículo 26. Si alguno no aborrece a su padre y a su madre, y a su mujer, y a sus hijos, y a sus hermanos y hermanas, y aun su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y por eso es de saberse que en todos nuestros actos, los hechos de Cristo deben ser nuestro modelo. En efecto, Dios ama y odia, porque en todo hombre se deben considerar dos cosas, a saber, la naturaleza y el pecado. Indudablemente se debe amar en los hombres su naturaleza, pero odiar el pecado. Por lo cual, si alguien quiere que el hombre esté en el infierno, odiará su naturaleza. Pero si alguien quiere que el hombre sea bueno, odiará el pecado, que siempre debe ser odiado. El Salmo 5, versículo 7 nos dice, Odiaste a todos los operadores de iniquidad. Y el libro de la sabiduría, capítulo 11, versículo 25 nos dice, Ama, Señor, todo cuanto existe, y nada aborreces de cuanto has hecho. He aquí, pues, que Dios ama y odia. Ama la naturaleza y odia el pecado. Es de saberse también que a veces el hombre puede sin pecado hacer un mal, a saber, cuando hace un mal queriendo un bien, porque aún Dios obra así, como cuando se enferma y se convierte al bien un hombre que en salud era malo. Igualmente en la adversidad se convierte, y es bueno el que en la prosperidad era malo. Según aquello de Isaías capítulo 28 versículo 19. El castigo os hará entender lo que oísteis. Igualmente, si deseas el mal al tirano que destruye a la iglesia, en cuanto deseas el bien de la iglesia, por la destrucción del tirano. Por lo cual dice segunda de Macabeos, capítulo 1, versículo 17. Por todo esto bendito sea Dios, que ha entregado a los impíos el castigo. Y esto todos deben quererlo, no solo con la voluntad, sino de obra. En efecto, no es pecado colgar justamente a los malos, porque como escribe el apóstol en Romanos capítulo 13, los que obran así son ministros de Dios y guardan la caridad, porque la finalidad de la pena es a veces el castigo, a veces es un bien superior y más divino. En efecto, el bien de una ciudad es mayor que la vida de un solo hombre. Pero es de saberse que no basta no querer el mal, sino que es forzoso querer el bien, a saber, su enmienda del culpable y la vida eterna. En efecto, hay dos maneras de querer el bien de otro. Primero, de un modo general, en cuanto es criatura de Dios y que puede participar de la vida eterna. Y de otro modo especial, en cuanto es amigo o compañero. Ahora bien, del amor general nadie está excluido. En efecto,
Cada quien debe orar por todos y en necesidad extrema auxiliar a quien sea. Pero no está obligado a tener familiaridad con cualquiera, salvo si pide perdón, porque entonces sería un amigo, y si los rechazares, tendrías odio a un amigo. Por lo cual dice San Mateo capítulo 6 versículo 14: Si perdonáis a otros sus faltas, también os perdonará vuestros delitos vuestro Padre Celestial. Pero, si no perdonáis a los demás, tampoco os perdonará vuestros pecados vuestro Padre. Y en la oración dominical que trae San Mateo capítulo 6 versículo 9 se dice: Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ya dijimos que pecas si no concedes el perdón al que te lo pida, y que es de perfección si lo llamas a ti, aunque no esté obligado a ello. Pero son muchas las razones que te inducen a traerlo hacia ti. La primera es la conversión de la propia dignidad. En efecto, a diversas dignidades corresponden signos diversos. Ahora bien, nadie debe abandonar los signos de la propia dignidad. Por otra parte, entre todas las dignidades la mayor es la de ser hijo de Dios. Pues bien, el signo de tal dignidad es que ames al enemigo. Mateo capítulo 5, versículo 44 y 45 nos dice: Amad a vuestros enemigos, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. En efecto, el amor al amigo no es señal de la filiación divina, pues eso lo hacen los publicanos y los gentiles. Como dice Mateo capítulo 5, versículo 46. La segunda es la obtención de una victoria, cosa que todos desean naturalmente. Es necesario, pues, que o atraigas el amor con tu bondad al que te ofendió, y entonces vences, o que otro te lleve al odio, y entonces eres vencido. Romanos capítulo 12, versículo 21 nos menciona: No te dejes vencer del mal, antes vence al mal con el bien. La tercera es la obtención de múltiples ventajas. En efecto, así te procuras amigos. Romanos capítulo 12, versículo 20 nos menciona: Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Que haciendo así amontonas carbones encendidos sobre su cabeza. Y San Agustín dice: No hay mejor manera de suscitar el amor que adelantarse en amar, pues nadie es tan duro que aunque no quiera regalar su amor, no quiera al menos corresponder. Porque como dice el Eclesiástico capítulo 6 versículo 15, nada es comparable a un amigo fiel. Y Proverbios capítulo 16 versículo 7, cuando los caminos del hombre son gratos a Yahvé, aún a los enemigos se concilia. La cuarta es que así tus preces serán más fácilmente oídas. Por lo que sobre aquello de Jeremías capítulo 5 versículo 1 se dice: Aunque se me pusieran delante Moisés y Samuel, dice San Gregorio que Jeremías prefirió mencionar a estos porque rogaron por sus enemigos. Del mismo modo Cristo dijo, Lucas capítulo 23 versículo 34, Padre, perdónales. Igualmente San Esteban, orando por sus enemigos, le hizo un gran bien a la iglesia porque convirtió a San Pablo. La quinta es el escapar del pecado, lo cual debemos desear por encima de todo. En efecto, a veces pecamos, ni buscamos a Dios, y Dios nos atrae así, o por la enfermedad, o de alguna otra manera.
Oseas capítulo 2, versículo 6 nos dice: cerraré tu camino con zarzas. Así fue atraído San Pablo. Salmo 118, versículo 176 menciona: erré como oveja perdida. Busca a tu siervo, Señor. Y Cantares capítulo 1, versículo 4 nos dice: llévame tras de ti. Pues bien, esto lo obtenemos si atraemos a nosotros al enemigo, ante todo perdonándolo, porque como dice Lucas capítulo 6, versículo 38, indudablemente con la misma medida con que midiereis, seréis medidos. Y Lucas capítulo 6, versículo 37 dice: perdonad y seréis perdonados. Y Mateo capítulo 5, versículo 7 dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. En efecto, no hay mayor misericordia que perdonar al ofensor. De los preceptos de la caridad y de los 10 mandamientos de la ley. Capítulo 5. Del amor al prójimo.